Nunca pensé que una frase dicha con ligereza pudiera marcar el principio del final. Fue un martes, después de cenar, mientras yo limpiaba los platos y ella se servía una copa más de vino blanco. Teníamos casi 9 años de casados. La rutina ya no era novedad, pero yo pensaba que lo cotidiano también podía ser hermoso si se compartía con la persona correcta. ¿Te gustaría ver una peli esta noche?, le pregunté, secando un vaso sin mirarla, solo esperando un sí, claro, como tantas otras veces. Lo que recibí fue un suspiro, de esos largos y pesados, que no nacen del cansancio sino del desprecio contenido. «Siempre necesitas que esté contigo», dijo, sin rodeos. Me giré lentamente. Ella no se molestó en voltear. Estaba con la copa en la mano, revisando su teléfono. Esa fue la primera señal, esa forma de no verme. No es eso. Solo, pensé que podríamos pasar un rato juntos. Eso es todo, dije. Estoy cansada. Además, no te debo satisfacción. No estoy aquí para cumplir tus expectativas emocionales, respondió, clavando los ojos en la pantalla. Esa frase, no te debo satisfacción, me dejó inmóvil. Lo que más dolió no fue el contenido, sino el tono. Era como si estuviera repitiendo algo que había practicado, algo que ya había dicho antes, quizá en otro contexto, a otra persona. Me quedé allí de pie con la toalla aún en las manos, viendo cómo el reflejo de su copa giraba en la superficie de la mesa. ¿Perdón?, pregunté, con un nudo raro en la garganta. Ella solo encogió los hombros. Estoy diciendo que no te debo nada. No soy una extensión tuya. No tengo que darte razones para estar o no estar de humor. Yo había escuchado muchas cosas en mi vida, pero nunca eso. Nunca tan frío. Nunca con tanta determinación. Me senté en la silla de la cocina, todavía sosteniendo la toalla húmeda. Todo el sonido se fue apagando. El refrigerador zumbaba, pero yo no lo oía. Ella se fue a su cuarto, cerró la puerta, y me dejó ahí, solo con esa frase rebotando en la cabeza. Esa noche no dormí. No de la forma en que uno duerme para descansar. Cerré los ojos, sí. Pero el cuerpo no se aflojó. La mente no se detuvo. Me pasé horas repasando momentos, conversaciones, actitudes que en su momento quise no ver, pero que ahora encajaban como piezas malditas de un rompecabezas que ya no podía ignorar. ¿Qué había cambiado? Desde cuando ella hablaba como alguien que me veía como una carga. Al día siguiente hice lo mismo de siempre, café, desayuno, revisar correos. Pero algo dentro ya había dado un giro. No le pregunté cómo había dormido. No hice comentario alguno sobre la noche anterior. Ella tampoco. Parecía perfectamente cómoda fingiendo que nada había pasado. Pero yo ya no era el mismo. Durante las semanas siguientes, no hubo gritos ni confrontaciones. Yo me convertí en un hombre que escuchaba con más atención de la que hablaba. Supe contener el impulso de preguntar, de exigir explicaciones, de escarbar con desesperación. En cambio, observé. El jueves siguiente, la vi salir del baño con el cabello aún húmedo. Su teléfono en la mano, pegado a su cuerpo como una extensión natural. No era nuevo que lo llevara a todos lados, pero ahora noté detalles distintos, las notificaciones silenciadas, la forma en que apagaba la pantalla con rapidez cada vez que yo pasaba cerca. A veces dejaba su bolso en el sillón al llegar del trabajo. Antes era un desorden constante, pero ahora estaba perfectamente organizado. Salvo por una pequeña libreta negra, siempre bien escondida. La vi una noche al salir de la ducha. Estaba anotando algo en ella con rapidez. Cuando notó mi presencia, cerró la libreta como un resorte. La deslizó dentro del bolso sin decir palabra. Yo simplemente asentí,
como si no hubiera visto nada. Volví a mi libro, fingiendo concentración. Pero ya estaba anotando mentalmente cada señal. Cada pausa, cada mentira blanca, cada sonrisa ausente. Noté cambios en su apariencia. Más maquillaje. Labiales que no usaba desde hacía años. Perfumes distintos. Incluso la forma en que caminaba parecía otra. Más erguida. Como si caminara hacia alguien. No como quien vuelve a casa. Empezó a salir más seguido, a tomar algo con compañeras del trabajo. Yo no hacía preguntas. No quería alertarla. No quería darle tiempo para cambiar el guión. Pero cada salida era registrada. La hora, el atuendo, la excusa. Todo quedaba grabado en una pequeña nota en mi teléfono. Un archivo sin nombre. Solo fechas y palabras claves: vestido rojo. Vuelve 12:40. Perfume dulce. Silencio. El primer verdadero golpe llegó una tarde de martes. Ella había olvidado apagar su computadora. Yo estaba limpiando la mesa cuando la pantalla se encendió por movimiento. Una conversación de WhatsApp estaba abierta. No vi todo, pero sí lo suficiente, una línea que decía: te pienso desde que me fui, y una foto que no quise ampliar. Su cara, reflejada en un espejo, con un fondo de hotel de diseño. Lo cerré sin tocar nada más. Volví a mi rutina con el estómago endurecido. No sentí rabia. No todavía. Sentí vértigo. Como cuando uno pisa mal y durante un segundo no sabe si caerá. Esa noche, cuando ella volvió, me trajo una caja de bombones. Por si te apetecen, dijo con una sonrisa que no me alcanzó. Los dejé sobre la mesa y le di las gracias. Después cenamos en silencio, viendo las noticias como si el mundo siguiera siendo normal. En algún punto entendí que lo que estaba haciendo no era simplemente observar, era protegerme. Me estaba preparando para una verdad que ya no podía negar, pero que necesitaba ver completa antes de actuar. Tenía que asegurarme. Tenía que tener cada pieza. Así que empecé a documentar todo con precisión. Las salidas. Las excusas. Los mensajes que alcanzaba a leer cuando ella dejaba su celular en la mesa por unos segundos. Una vez vi un mensaje sin nombre: el jueves sigue en pie. No dejo de pensar en vos. Ella lo borró al instante. No dije nada. Fingí tener un proyecto extra en el trabajo para justificar mi nuevo hábito de llegar más tarde. Pero lo que hacía en realidad era esperarla desde el coche. Observaba el edificio desde lejos, entre sombras, viendo las luces apagarse, el portón cerrarse, los pasos que la alejaban de mí y la acercaban a otro lugar. Una noche vi algo que rompió el equilibrio que estaba tratando de mantener. Eran las 11:30. Yo había estacionado a una cuadra de casa, en el lado opuesto al que suelo usar. La vi bajar de un auto que no reconocí. Negro, vidrios polarizados. Él no salió, pero ella se inclinó hacia la ventanilla, sonrió, y luego se alejó caminando con la misma liviandad con la que uno vuelve de una cita. Yo memoricé la patente sin saber bien por qué. Algo dentro de mí ya estaba tomando decisiones sin consultarme. Esa madrugada, ya acostados, le pregunté cómo le había ido con su amiga Clara. Bien, como siempre. Charlamos un poco. Tomamos algo. Ya sabes. Yo asentí. Ya sabía, sí. Pero lo dije con una voz tan tranquila, tan ajena, que ella ni siquiera me miró. Desde entonces comencé a dormir con un cuaderno al lado de la cama. Cada vez que ella salía, cada vez que volvía más tarde de lo previsto, cada vez que su sonrisa era demasiado amplia o su perfume demasiado nuevo, anotaba todo. No por venganza. No por obsesión. Por orden.
Quería que la verdad estuviera organizada. Quería verla entera. Quería que me doliera de una sola vez, como arrancar un vendaje podrido. Una tarde, mientras ella hablaba por teléfono en el balcón, creí oírle decir, no sospecha nada. Él sigue en su mundo. Se rió. Cerró la puerta. Yo estaba en la cocina, lavando una taza que ya estaba limpia desde hacía 5 minutos. Me miró. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondí. Ella volvió al sofá. Yo me quedé allí, secando una taza seca, y supe que el mundo que habíamos construido juntos ya no existía. Solo quedaba el cascarón. Y yo, tomando nota de los escombros. La prueba llegó un miércoles, cuando el azar y el descuido se combinaron de forma cruel y precisa. Ella había salido corriendo a una reunión urgente, olvidando su teléfono en el cargador del comedor. El aparato vibró una vez. Luego otra. Silencio. Vibración. Un patrón. No fui hacia él. Caminé al otro lado de la casa. Me hice un café. Pero el zumbido seguía ahí, como un reclamo. Finalmente lo tomé. No con intención de espiar, eso me repetí al principio, sino para apagar la alarma visual. Lo desbloqueé por instinto. El patrón de seguridad era el mismo desde hacía años. No hice scroll. No abrí todo. Fui directo a WhatsApp, como si algo me guiara. Había un mensaje abierto. Reservé el spa para este finde. Lo mereces, hermosa. Solo vos y yo. Debajo, una selfie, ella, frente a un espejo, en una habitación que no era nuestra. Bata blanca, copa en mano, el reflejo de otro brazo masculino fuera de foco. Bajé la vista. Otro mensaje, voy a inventar otra reunión. Ya sabes cómo es. Y luego una carita. Una que solía enviarme a mí. Mi primer reacción no fue rabia. Fue una calma distinta. Como cuando uno encuentra una fuga de agua después de semanas oliendo humedad. La paz amarga de tener razón. Capturé pantalla. Envié las imágenes a mi propio correo. Cerré todo. Dejé el celular exactamente donde lo había encontrado. Cada movimiento fue quirúrgico. No temblé. Más tarde ese día, mientras ella se duchaba, revisé su bolso en silencio. Encontré recibos. Uno del hotel Luna Serrana, a 250 kilómetros de la ciudad. Otro de un restaurante francés con menú degustación. Y otro, más pequeño, una compra en una joyería. El detalle lo decía todo, anillo de plata, grabado interno, ella. No me llamó a. No le regalé ese anillo. Fotografié todo. Guardé los recibos nuevamente. No cambié nada de lugar. Al día siguiente, pedí el día libre en el trabajo con una excusa mínima. Fui a un café alejado del centro, donde nadie me conocía, y abrí mi laptop. Busqué el nombre del hotel. Vi las fotos del spa. Comparé. Era el mismo espejo, la misma bata. Llamé, fingí ser parte del staff de un medio turístico. Pregunté por disponibilidad para parejas, y con tono casual pregunté si la señora del fin de semana anterior, la de la reserva a nombre de Elena C., había quedado conforme. Ah, sí. Dijo la recepcionista. Claro que sí. Ella y su acompañante habitual siempre dejan buena propina. Aarón, creo que se llama. Aarón. Volví a casa con esa palabra repitiéndose en mi mente como una campana oxidada. No confronté a Elena. Aún no. Comencé a preparar lo que yo llamaba mi inventario de salida. Fotografías. Mensajes. Recibos. Fechas.
Cambié contraseñas de nuestras cuentas conjuntas. Moví mis ahorros personales a otra entidad. Hablé con un abogado amigo de mi hermano. Le pedí que iniciara el borrador de una demanda de divorcio. La noche del sábado, cuando dijo que pasaría el fin de semana en una capacitación intensiva, fui hasta la cochera del hotel Luna Serrana. Me estacioné a media cuadra. Esperé. A las 6:22, la vi. Bajó del coche de cristales oscuros. Sonreía. Llevaba ese abrigo que guardaba para ocasiones especiales. Y a su lado, él, Aarón. Delgado, trajeado, la barba arreglada como si no viviera en la misma ciudad de polvo que nosotros. Se reían. Él la tomó de la cintura. Ella no se apartó. No me moví. Solo fotografié. Me fui cuando entraron. Conduje sin música. El silencio era más claro. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, me senté en un banco de plaza frente a una casa modesta en un barrio periférico. Una mujer salió a tender ropa. Tenía una gracia torpe y un cansancio escrito en los hombros. Le pregunté si era Carolina, esposa de Aarón. Me miró con suspicacia. ¿Quién pregunta? Alguien que también fue engañado, respondí, y extendí un sobre. Ella no lo tomó al principio. Pero lo miró. Su rostro pasó del desconcierto al terror. ¿Quién sos? El esposo de Elena, respondí. No hablamos más. Me levanté y me fui. Dejé el sobre con todo, las fotos, los mensajes, las reservas, los recibos. Sin nombre. Sin amenazas. Solo verdad. Cuando volví a casa, Elena ya había regresado. Llevaba una bolsa con lo que parecía un nuevo conjunto de ropa. Sonreía. Me besó en la mejilla. Yo asentí. ¿Todo bien? Me preguntó. Todo, dije. Esa noche dormí en el sofá. Ella no preguntó por qué. A la mañana siguiente, le dejé un documento sobre la mesa de la cocina. Encabezado, demanda de divorcio, causa, infidelidad comprobada. Y una nota, no estoy enojado. Estoy lúcido. Salí antes que ella despertara. No volví. Después de dejar la demanda sobre la mesa, me mudé a un departamento amueblado en el centro. 2 ambientes, silencioso, con una vista modesta a un edificio en ruinas. Me gustaba eso, lo que otros evitaban mirar, yo lo sentía propio. No le escribí. No respondí sus mensajes. La bloqueé de todo menos del correo electrónico, por formalidad. A las 10:17 de esa mañana recibí el primer correo suyo. ¿Qué es esto?, decía el asunto. El cuerpo estaba vacío. No contesté. Esa semana no hablé con nadie, salvo con mi abogado y con el encargado del edificio que me explicó cómo funcionaba la caldera. Me levantaba temprano. Salía a correr. Comía poco. Dormía liviano. Pero no me sentía vacío. Me sentía limpio. Como si estuviera recuperando un lenguaje que había olvidado, el del silencio. Elena seguía mandando correos. Algunos eran fríos, administrativos. Necesito mi carnet de la obra social. Otros eran confusos. Podemos hablar, no entiendo qué pasó. Luego llegaron los más crudos. ¿Quién te llenó la cabeza? Esto no tiene sentido. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque entendí que responder era entrar otra vez al escenario donde ella ya había escrito todos los papeles. Y yo ya no actuaba en su guión. Volví a la oficina, donde mis compañeros notaron el cambio. Uno me dijo, te ves más liviano, como si te hubieras sacado un peso de encima. Le sonreí sin explicar.
De noche leía literatura breve, directa. Raymond Carver. Pedro Lemebel. Había algo en las frases cortas que me devolvía claridad. Un día, sin buscarlo, encontré a Carolina otra vez. Fue en la librería del centro. Estaba en la sección de autoayuda, hojeando un libro sobre resiliencia. Me vio. Se tensó. Pero no se fue. ¿Leíste lo que dejé? Pregunté. Asintió. Gracias, dijo, con una voz que no buscaba piedad, solo comprensión. Le ofrecí un café en el bar de al lado. Aceptó. Hablamos sin rencor. Me contó que Aarón no negó nada. Que intentó convencerla de que no significaba nada. Que ella simplemente le pidió que se fuera. ¿Y Elena? Preguntó. No sé qué le dijo, respondí. No me interesa. ¿Y si vuelve? No volverá. No hay a dónde volver. Tomamos el café sin más preguntas. No intercambiamos números. No hubo, sigamos en contacto. Fue una conversación entre dos personas que habían tocado fondo por culpa de otros, y habían decidido salir sin arrastrarse. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. 2 días después, Elena se presentó en la oficina. Mi jefe me llamó por teléfono desde recepción, tu esposa está aquí. Dice que necesita hablar contigo urgente. Le pedí que le dijera que no estaba. A los 20 minutos, otro correo. Esta vez largo. Un desfile de reclamos, súplicas, rabia, desconcierto. Al menos tené la decencia de decirme qué estás sintiendo. Cerré el correo sin leer hasta el final. No debía nada. No traicioné. No mentí. No me fui por capricho. Simplemente dejé de participar en un teatro donde solo uno creía en el guión. Vendí el auto que compartíamos. Cancelé el seguro. Pagué el último mes del alquiler de nuestra casa antigua y dejé las llaves en la oficina inmobiliaria. La última vez que estuve allí, abrí los armarios y me llevé únicamente mis libros. Dejé la foto de nuestro casamiento colgada en el pasillo. No por nostalgia, sino porque quería que ella viera lo que quedaba cuando uno se quita la máscara, un marco vacío, una promesa que ya no tiene nombre. No hubo despedida formal. No hubo cena final, ni discurso, ni portazo. Solo ausencia. Precisa. Silenciosa. Irreversible. Una semana después de dejar la casa y romper contacto, recibí una notificación en mi correo. Era de Carolina. El asunto decía, ¿te interesaría tomar un café esta tarde? No hubo tono romántico, ni intenciones veladas. Solo una línea directa. Le respondí que sí. Coordinamos en una confitería de barrio, discreta, alejada de la avenida. Ella llegó puntual. Se veía distinta. Más erguida. Como si por fin respirara sin pedir permiso. Te llamé porque quiero contarte algo, dijo después del primer sorbo de café. Él volvió a escribir. Dijo que se arrepiente. Que todo fue un error. ¿Y qué vas a hacer? Nada. Lo bloqueé. Solo necesitaba decirle que ya no tiene lugar. Ni para explicarse, hizo una pausa. Y pensé que vos deberías saberlo. Por si Elena también intenta volver. Ya lo está intentando, dije, sin énfasis. ¿Y? No va a encontrarme. Carolina me miró largo, asintió una sola vez. No hablamos mucho más. No lo necesitábamos. Ese mismo día, por la tarde, volví a casa a recoger unos documentos que había olvidado en el segundo cajón del escritorio. Sabía que ella no estaría. Tenía reunión de coordinación, hasta tarde,
según uno de sus últimos correos. Entré con las llaves que todavía no había devuelto. Todo estaba igual. Solo más vacío. Tomé los papeles. En el momento de salir, me detuve. Había una libreta negra sobre la mesa. La misma en la que solía escribir cosas que no quería mostrar. No la abrí. No por respeto, sino porque ya no necesitaba respuestas. Antes de irme, dejé un último sobre. Esta vez para ella. En su interior, los papeles del divorcio listos para firmar. Y una foto. La última que tomé, ella saliendo del auto de Aarón, riendo. En el reverso, una nota manuscrita, breve. No te juzgo. Pero tampoco me quedo. Eso fue todo. Salí por la puerta principal, cerrándola con llave por última vez. Dejé el llavero dentro del buzón, como quien deja una reliquia en una tumba ya sellada. Elena me escribió a la mañana siguiente. ¿Qué es esto? Ahora sí me estás espiando. Respondí por primera vez en semanas. No te estoy espiando. Solo te estoy dejando verte desde afuera. Minutos después, otro correo. Lleno de insultos, contradicciones, lágrimas digitales. No respondí. Horas después, otro. Esta vez más sereno. No quiero que esto termine así. Hablemos. Por favor. Tampoco respondí. Y entonces vino la reacción que esperaba, la aparición en mi edificio. Bajé al hall por un pedido, y ahí estaba. Parada junto al ascensor, los ojos desbordados, el cabello mal recogido. Necesito hablar con vos, dijo apenas me vio. La miré como se mira a alguien que fue importante y ya no tiene forma. No acá, dije. ¿Dónde, entonces? En el pasado. Intentó avanzar. Retrocedí un paso. No vine a pelear, ni a pedir perdón. Solo quiero entender. Vos entendés perfectamente, dije. Siempre entendiste. Solo pensaste que yo no lo haría. Ella abrió la boca. Nada salió. ¿Sabes cuál fue tu error? Le pregunté. Creer que yo no miraba. Que me quedaba por costumbre. Pero no. Me quedaba por amor. Y el día que eso se rompió, vos también te fuiste. Solo que no lo notaste. Me dio lástima, pero no por ella. Por lo que destruyó sin medir. Se fue sin decir adiós. Solo bajó la cabeza y caminó hacia la salida. No me giré para verla alejarse. Tampoco deseé que se detuviera. Esa noche dormí como si mi cuerpo se hubiera vaciado de toda tensión. Había algo definitivo en todo eso. Y yo, por fin, era libre. Después de aquella conversación en el hall, no volví a saber de Elena durante unos días. Silencio absoluto. Ni correos, ni intentos de contacto en el trabajo, ni llamados anónimos. Creí que había aceptado la realidad, que al fin entendía que la historia había llegado a su fin. Me equivoqué. El sábado a las 3 de la madrugada, el teléfono del departamento sonó con violencia. No era mi celular. Era el fijo que venía incluido con el alquiler, uno que jamás había usado. No lo atendí. De inmediato, el celular vibró, Elena. No contesté. Luego, un mensaje de voz. Lo escuché en silencio, sin mover un músculo. ¿Cómo podés dormir? ¿Cómo podés ser tan frío? Después de todo lo que vivimos. No sos un hombre, sos una sombra. Una sombra. Y colgó con un sollozo seco. Al día siguiente, cuando bajé a correr, la vi desde lejos. Sentada en el cordón de la vereda frente a mi edificio. No tenía maquillaje.
Llevaba la campera que le regalé hace 3 inviernos. Me observó con una mezcla de esperanza y resentimiento. Caminé derecho hacia la esquina. No crucé. No saludé. Por la tarde, otro correo. Esta vez largo. Desordenado. Párrafos enteros entre signos de exclamación y lágrimas digitales. Me culpaba de haber destruido la pareja. Me culpaba de haberme ido, sin luchar, de haber hecho todo, a escondidas. Lo leí 2 veces. No por curiosidad, sino por estrategia. Tenía que entender en qué punto estaba su caída. A las 6, bajé a la portería. Le pedí al encargado que no dejara pasar a nadie sin mi autorización. ¿Ha venido antes? Asintió. Hace 2 días. Dijo que se había olvidado algo suyo. Le dije que no estabas. Gracias, le respondí. Que no vuelva a subir. Al anochecer, el portero me llamó por el portero eléctrico. ¿Está de nuevo? Pregunta si bajas. Miré por la mirilla. La vi. De pie, con los brazos cruzados. Como si fuera ella quien tuviera que rendirme cuentas. No estoy, dije, y corté. A la medianoche, los golpes en la puerta comenzaron. No vas a poder ignorarme para siempre. Gritaba del otro lado. Dame la cara. Dame algo. Me senté en el sillón. Esperé. 8 minutos. 9. Luego el silencio. Luego los pasos bajando por la escalera. La última vez que la vi en persona fue una semana más tarde. Yo estaba saliendo de una librería cuando la crucé en la calle. Ella venía sola. Llevaba una bolsa con comida para llevar. Me vio, se detuvo. La expresión era otra. No había rabia. Había desorden. Una tristeza desarmada. Me habló sin fuerza. ¿De verdad no queda nada? La miré con calma. No como se mira a un enemigo, sino como se mira a alguien a quien ya no se le debe explicación. No queda ni siquiera el lugar donde podría quedar algo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No dijo más. Solo se alejó. Despacio. Como quien camina dentro de un recuerdo. Esa noche me llegó otro correo. Uno breve. Pensé que ibas a pelear por mí. Lo leí 2 veces. Luego respondí. Fuiste vos la que decidió desaparecer mucho antes de que yo me fuera. Yo solo me limité a no quedarme más en donde ya no estaba. Desde entonces no volvió a escribir. Pero su presencia siguió allí, difusa, como un eco que retumba en habitaciones vacías. Mi abogado me llamó 2 semanas después. Ya firmó. Sin condiciones. Colgué sin decir mucho. Me serví un café. Me senté junto a la ventana. Afuera, la ciudad seguía igual de impasible. La etapa había terminado. La mujer con la que compartí años de rutina, confidencias, domingos de películas y planes de jubilación se había convertido en una figura lejana. No por venganza. No por desdén. Sino porque yo había aprendido a no aferrarme a lo que no se sostiene solo. A la semana siguiente, recibí un mensaje inesperado. Era de Carolina. No era una excusa lo del café, decía. Si alguna vez querés hablar sin que nada pese, yo también estoy soltando cosas. Le respondí que sí. Nos encontramos en el mismo bar. Esta vez ella sonrió primero. No hablamos de ellos. No los mencionamos. Porque cuando uno aprende a retirarse en paz, lo que queda no es la historia. Es el silencio que por fin se puede habitar. Los meses pasaron sin sobresaltos. El silencio, al principio extraño, se volvió costumbre.
Me acostumbré a preparar la cena solo, a dormir sin el peso del otro lado de la cama ocupado. Y no porque lo extrañara, sino porque por fin entendía la diferencia entre estar acompañado y estar en paz. Volví a dar clases en la universidad. Historia del diseño. Un curso que amaba pero que había postergado por cuestiones de tiempo. Elena solía decir que enseñar no daba dinero. Tenía razón. Pero lo que da sentido no siempre se mide en ingresos. Caminaba mucho. Leía más. Comía mejor. No como parte de una transformación deliberada, sino porque mi cuerpo, liberado de la tensión, empezó a pedirme cosas distintas. Menos peso. Menos ruido. Una tarde, en la cafetería de la facultad, una estudiante me preguntó si podía acercarme una propuesta de proyecto. Dijo que admiraba mi enfoque. La miré con atención. No por interés, sino por gratitud. Era bueno sentir que mi trabajo aún servía para algo. 2 semanas después, mientras corregía trabajos, alguien me tocó el hombro. Era la chica del mostrador, Andrea, la que siempre me servía el café con un doble como siempre. Me sonrió con suavidad. Hoy te ves menos cansado, dijo. Puede ser que lo esté. Día tranquilo. Día claro, respondí. Ella me miró un segundo más, luego volvió a su lugar. No pasó nada. No tenía que pasar. Pero en ese gesto sentí algo que hacía tiempo no sentía, neutralidad. Una interacción sin carga. Sin cuentas pendientes. Sin mentiras. Aquel día volví a casa caminando por una ruta distinta. Una que bordeaba el río. El agua estaba quieta. El cielo, opaco. No hermoso. Pero suficiente. Más tarde, revisando el correo, vi uno sin asunto. De Elena. No lo abrí. Lo dejé ahí. Pasaron horas. Me duché. Preparé una pasta con ajo. Escuché un disco de vinilo. Y luego, antes de dormir, lo eliminé. Ni curiosidad. Ni nostalgia. Solo cierre. Elena, su voz, su caos, sus intentos de remendar lo que había destrozado sin pestañear, eran parte de un capítulo que no iba a reescribir. No porque no pudiera, sino porque por fin entendía que algunas cosas no se rompen de golpe. Se deshilachan. Y cuando uno por fin suelta el hilo, entiende que todo ese tiempo había estado sosteniendo una cuerda que no llevaba a ninguna parte. Hoy camino sin ataduras. Sin explicar mi silencio. Sin pedir permiso. Y cada vez que alguien me pregunta qué pasó, respondo lo mismo. Nada. Ya no pasa nada. Y en ese nada, está todo.